A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Hoy martes 9 de enero del año 2018, nuestro primer programa de 1000 hojas TV a través de las pantallas de Telesucesos. Es un gusto acompañarlos en sus hogares, sean bienvenidos. Para 1000 hojas, que es un medio de comunicación, un portal de investigación, que de alguna manera ha profundizado ciertos temas relacionados a la corrupción, queremos hoy enfrentar uno de bastante preocupación y lo hacemos con un invitado de primer nivel. Contamos la noche de hoy con la compañía de Diego Zapater, ex gerente del Banco Central, un profesional a carta cabal y por supuesto alguien que ha hecho investigación financiera y de otro tipo. Diego, muy buenas noches. Nos gustaría contigo primero ensayar ciertos criterios que tú ya has venido señalándolos, que está directamente relacionado al tema del caso Odebrecht, que es un caso extremadamente grande y tiene una gran cantidad de aristas. Entiendo que una de las aristas que tú has empezado a investigar está relacionada al peso generado en el sector privado, todo este tema generado por la corrupción. Nos gustaría que nos des una primera iniciación a tratar de comprender qué significa esto, porque entendemos que en algunos otros países, sea Brasil, sea Chile, sea Perú, ya se está hablando de esto, mientras que en el Ecuador no. Así es, y un gusto tratar contigo y la ciudadanía. Ante todo, fui subgerente general del Banco Central y he estado 33 años en funciones vinculadas al control gubernamental. Básicamente, sobre tu pregunta, lo que podemos comenzar a observar ya en el país es que desde hace tiempo atrás, la falta de comprensión de casos graves de corrupción que estamos tratando y unido a la falta también de entendimiento del rol que tuvieron los públicos y los privados en los casos, ha llevado a generalizar algunos temas, lo cual puede consagrar impunidad de los verdaderos culpables, pero a la vez está generando ya un impacto mediático vinculado a la reputación empresarial. Y ahí me voy a atrever a hacer dos observaciones de lo que ya se está dando voy a poner el caso brasilero y peruano. En Brasil, la empresa corruptora que es Odebrecht, cuando sale a la luz los problemas relacionados a la forma como manejaron la obra pública en varios países, en 12 países, en contubernio con funcionarios públicos del más alto nivel, que es la razón de ser del caso Odebrecht, real, la única, allí a la vez ya salió el primer impacto real para Odebrecht Brasil, la gran corporación Odebrecht, una empresa que tiene ventas por encima de los 40.000 millones de dólares. Es una cosa muy grande. Comenzó a tener un impacto, una baja total en sus ventas y al mismo tiempo eso generó un impacto en empleos, superaron la pérdida de empleos directos como Odebrecht de 20.000 empleos en el periodo que ha generado la crisis reputacional. Esto en el caso de Odebrecht que, digamos, tiene un nivel de culpa aceptado a nivel internacional muy importante. Es directo, ¿no? Que es directo. El tema es directo. Pero aparte de esto, aparte de Odebrecht, están empresas que indirectamente se relacionan, son proveedores de bienes, de servicios, etcétera, toda una cadena hacia atrás económica y empresarial que está siendo afectada. O sea, todo el espiral directamente relacionado a este giro del negocio. ¿Y tú puedes establecer cifras y montos de lo que ha significado
eso en términos de pérdida de espacios laborales? Los expertos de los distintos países, en especial lo han hecho ya Brasil y Perú, están hablando de impactos que estarían equivalentes a un 2 o 3% del Producto Bruto Interno en el caso brasilero y un nivel muy parecido en el caso del Perú. Pero bueno, hablar un poco del Producto Interno Bruto del PIB es como que si estamos hablando de algo muy, muy grande que en términos concretos no lo podemos percibir. O sea, si hablamos, por ejemplo, número de personas que han perdido directamente su empleo e indirectamente, ¿hay forma de saber? No, precisamente Brasil ya mencionó el dato relacionado con la pérdida de empleos de más de 23,000 personas. 23,000 personas han perdido sus empleos. Exactamente. De forma directa por el tema Odebrecht. Exacto, ¿por qué? Porque hay una reducción drástica de los proyectos y de toda la cadena de proveedores de servicios, etcétera, vinculados a proyectos importantes. Entonces eso evidentemente hace que haya un primer impacto que generalmente en el tema reputacional cae con los empleos. Ahora, en términos indirectos, ¿qué ha pasado en el Brasil? En términos indirectos todavía no podría atreverme a pronunciarme sobre aquello, porque lo que sí se está dando es de que la pérdida de reputación de una empresa, a nivel internacional estudios han definido de que podría ocasionar en el momento de la crisis una pérdida del 20% de su patrimonio en el primer mes de crisis. Y esa pérdida puede sostenerse durante años, hasta 5 años, etcétera. O sea, es un tema tan grave que Odebrecht se vio obligada ahora a manejar una política de transparencia ante el mundo, cambiando el esquema de liderazgo. Ya Marcelo Odebrecht, la familia Odebrecht está dejada de lado en la administración de Odebrecht, están a través del sistema de cooperación y delaciones que no le acabo de sentir totalmente sólido. Bueno, pero se trata de una ruptura tan grande, tan fuerte que difícilmente podremos ver a futuro una recuperación real de la empresa a los niveles que obtuvo hasta el año 2014, cuando de alguna manera se evidencia el tema. Era la empresa top a nivel mundial en construcciones. Entonces, lo que sí se está dando en este momento es que esta crisis ha llevado a que hay una reingeniería en este tipo de empresas. Pero a la vez también hay que observar que pueden haber empresas que, sin conocer el ámbito de corrupción real que se manejó, y es un esquema de lavado que lo podemos profundizar a continuación, si te parece, pero sin tener nada que ver en los dos elementos clave de Odebrecht. Me encantaría, pero primero terminemos de hablar sobre el tema Perú, porque señalabas que había datos del Perú. ¿Qué ha pasado con respecto al impacto económico de la corrupción en ese país? Aquí tienes dos elementos básicos en Perú. El primero de ellos es de que todos los grandes proyectos que se estaban preveyendo y se estaban manejando en este momento, lógicamente, se suspenden y tienen que de inmediato comenzar a hacer renegociaciones para continuar la ejecución de los proyectos, de tal manera que nuevos consorcios tomen la posta y continúen las obras, con los consiguientes costos. A su vez, lo que deja de hacerse, deja de manejar los empleos que se relacionen con esa obra. Si estás hablando de ese impacto del 2 o 3% en el caso del Perú, del Producto Bruto Interno, por los proyectos que dejan de manejarse de inmediato, eso no se ha impactado todavía en números en cuanto a empleos, pero es evidente que guardando las relaciones Brasil-Perú, evidentemente van a impactar en el Perú. En el caso nuestro, la mayoría de proyectos que han culminado, el impacto es de otra naturaleza, pero también hay que observar que cuando se está tocando a la empresa privada, el riesgo reputacional en una empresa privada conlleva a una serie de hechos que nos conduce a asegurar que cuando ustedes o cuando alguien denuncia un hecho de corrupción vinculado a la empresa privada, tengan la certeza de que hechos están manejándose. Porque si no, estamos ante el riesgo de romper a una empresa o un grupo empresarial. Y el sistema, ahí entran incluso otro tipo de elementos a operar. Y les voy a poner un ejemplo. Si es que nosotros tenemos una empresa que está boyante, que participó en el esquema de corrupción, sin conocer que habían coimas de por medio, sin conocer que había toda esta trama de corrupción que ya sé que el día de hoy es conocido. El 2013 o el 2014
muchas empresas hubieran querido negociar con Odebrecht. No, es posible que sí, de hecho muchas lo hicieron y muchos abogados querían defender a la empresa, o sea, todos querían estar efectivamente con Odebrecht. Pero el momento en que estalla la trama en Brasil, se expande por toda la región, llega al Ecuador, ¿sí? Y se evidencia todos estos hechos poco transparentes, oscuros y corruptos. Varias empresas privadas están directamente relacionadas en hechos de corrupción y otras que indirectamente han sido golpeadas. ¿Es correcto esa es precisamente la percepción, y es la percepción que nos lleva a que desde Fiscalía, medios de comunicación, orientadores de opinión pública, tengan claridad en el caso de Odebrecht, en sus elementos muy básicos del caso de Odebrecht, y puedan situar la situación de cada empresa o grupo empresarial en la parte que les corresponde, facilitando las cosas, porque el esquema es realmente simple, no es complejo. Ya, ahora, tú habías referido que una de estas empresas, que no se encuentra en el Ecuador, pero directamente ha sufrido un golpe importante a su reputación, está vinculada al grupo El Juri, como es el caso del Saibank. ¿Qué pasa allí? Precisamente allí podemos dar un ejemplo de la situación. Nosotros tenemos en un primer momento que habría una asociación ilícita en la cual Odebrecht, con funcionarios públicos de alto nivel, se pusieron de acuerdo en que habría una coima de por medio para hacer obra pública, un primer momento. En el segundo momento hay una obra pública en la cual Odebrecht interviene directamente, hay cierto tipo de modalidades contractuales, etcétera, que llevan a que tengan beneficios adicionales por esa obra pública, lo han definido ya ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, esto es real. Y un tercer momento en el cual los funcionarios públicos que se habrían puesto de acuerdo con Odebrecht para recibir coimas o concusión, que son delitos relacionados directamente con funcionarios públicos con poder de decisión en el país para hacer lo que hicieron. Reciben el dinero producto o habrían recibido el dinero producto de aquellas coimas reconocidas ante ese Departamento de Justicia. Y cuando lo hacen, ¿cuál es la movida inmediata? Son tres. Uno, lo primero que hacen es recibir el dinero producto de esa coima a través de testaferros muy vinculados directamente hacia ellos. Por lo tanto, allí debía hacerse de inmediato, y eso está faltando en el país, un análisis patrimonial de los imputados, los principales imputados de los casos, funcionarios públicos. Bueno, pero de alguna manera eso es lo que ha quedado en evidencia. Pero no existe, pero no lo están haciendo. Entonces, nadie está estudiando patrimonios, digamos, de todo el círculo de influencia de cada funcionario público involucrado. Ya te entiendo, sí. Ese es el primer elemento. El segundo elemento... El primer paso te refieres al círculo inmediato y familiar de las personas implicadas, sean ejecutivos de Odebrecht, sean funcionarios públicos o sean terceros involucrados. No, los funcionarios públicos del más alto nivel que estarían en la trama de corrupción directa de Odebrecht. Bueno, recibieron efectivamente, estamos hablando de aproximadamente 22 funcionarios públicos. Exacto. Sí, de esos 22 funcionarios públicos habría que generar un margen de acción a su familia y sus inmediatos para investigar condiciones patrimoniales, te refieres. Porque son los últimos beneficiarios de las coimas. Y un segundo momento es que cuando estos funcionarios públicos y sus testaferros de confianza, que conocen el origen ilícito del dinero, ahí viene lo fundamental, conocen el origen ilícito del dinero y pretenden, a través de crear sociedades, de mecanismos, operaciones financieras, con las sociedades que crearon, etcétera, crean confusión. ¿Para qué? Para que a través de esa confusión tomen los dineros mal habidos y los metan al sistema económico. Ahí viene el problema al cual me voy a referir. ¿Por qué? Porque hasta aquí hay una serie de tramas de confusión donde crean una sociedad, esas sociedades aperturan cuentas a través de otras sociedades en bancos, porque si todo esto era lícito, Odebrecht abría una cuenta, por ejemplo, en el Saibank o en cualquier otra institución bancaria y financiera del mundo. Te consulto eso porque justamente Mil Hojas fue el medio que puso en evidencia con mayor claridad, creo, el tema del Saibank y sus relaciones con ese grupo.
a veces cuando y acepta una crítica constructiva siempre, cuando nosotros pretendemos aclarar las cosas podemos confundirlas más, no por el sistema de investigación, sino porque los corruptos lo que están pretendiendo es confundirnos. Por eso arman todo este barullo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos crearon estas empresas a sabiendas de que la plata era ilícita, golpean las puertas pues a las entidades financieras internacionales, etcétera, aperturan cuentas. En este caso, en el caso concreto acá, lo que hicieron es tramaron con terceros relacionados al banco, utilizaron la plataforma relacionada a los negocios de intermediación del banco a nivel internacional y a través de eso triangularon la entrega de dinero en efectivo de una pequeña coima vinculada al tramo de Brecht. ¿Por qué? Porque esto se fracciona, la plata y la vida se fracciona. Aquí viene el segundo elemento, sin conocimiento alguno. Y me atrevo a decirlo así, porque desde el momento en que ya se hacen contratos legales, ya se aperturan cuentas en instituciones legales, eso en lavado de activos se llama, acaban de integrar el dinero mal habido a la economía, a la sociedad. Entonces, el problema es cuando hay un grupo de empresas o de bancos que en esta última etapa, tienen que buscar siempre entidades de prestigio, que tengan controles muy sólidos. Y si logran penetrar en estas, lavaron el dinero sucio. Y aquí hay que siempre recordar algo. El último beneficiario en todo este hilo, en la punta del ovillo del hilo, fue el acuerdo ilícito para obtener una coima, en el caso del que estamos hablando. Y la punta final, ¿cuál es? Que el beneficiario final del dinero es el funcionario público corrupto y su círculo de influencia y sus testaferros internos. De aquí, lo que están manejando en el camino genera confusiones. Bueno, y tú nos puedes explicar exactamente qué está pasando en el caso particular del SAIBank. Claro que sí. Mira, en el caso SAIBank, primero es una banca electrónica con clientes de cierto privilegio. Eso está en su página web. Eso quiere decir que cualquier ciudadano no puede abrir una cuenta corriente o de ahorros de $300 en Curazao, porque es un banco de Curazao. Es una banca electrónica con clientes muy sólidos financieramente. Son pocas cuentas, clientes altos, que a su vez tiene dos tipos de control. Del Banco Central de Curazao y a su vez del Banco Central de Holanda, que es el gran supervisor del sistema. Ese esquema que manejó el SAIBank y que ha pasado por auditorías de primer nivel, da lugar a que cuando aperturan cuentas a través para no confundir mucho con los nombres y con los datos de las empresas, se aperturan cuentas a través de empresas hechas específicamente para ingresar parte de los recursos provenientes de coimas, aparentemente, y esos recursos que entran a una cuenta, luego, poniéndose de acuerdo en un pacto colusorio con personas relacionadas al banco, al SAIBank, relacionadas, ¿qué es lo que hacen de inmediato? Logran triangular dinero para entregar dinero en efectivo al beneficiario final en Quito. Frente a este tema que está siendo dilucidado a nivel en procesos judiciales, la situación también es bastante simple. En un gran caso, como es el de captación ilegal de dinero, me atrevo a decir que no habrá más de 200 palabras que se relacionen al caso Odebrecht, porque el tema en este momento está enfocado a otros asuntos que no son precisamente la captación ilegal de dinero, porque primero se habló en las noticias de primera plana, Odebrecht, SAIBank, la noticia mundial, y aquí hablemos del impacto a nivel privado, que es fundamental. El momento en que sale una noticia a nivel mundial de que Odebrecht y SAIBank están relacionados con aquello, hay ya una crisis de reputación en un banco. Pero es una crisis de reputación que habíamos mencionado antes y que por efectos legales incluso espero que no hayan generado impactos directos en el país porque no opera en el país.
esto puede haber generado impactos porque a través de eso se atacó a un grupo económico. Y en eso también hay que pensar que pueden haber muchos interesados en atacar grupos económicos y entramos en otro tipo de guerra. Eso efectivamente sucede, pero este esquema al cual de alguna manera me has narrado, que se trata, si lo puedo poner de una manera didáctica, una triangulación ilegal de personas que bien o mal, y directa o indirectamente, están relacionados al grupo, se ponen de acuerdo y cometen un acto irregular. Este principio sucede en el Ecuador, ha sucedido también en otras empresas. Este principio como tal, no. Lo que sí ha sucedido es de que los corruptos y sus testaferros, porque hay que ponerles a los que ya les conocemos nombre y apellido, si hubo una asociación ilícita, hay funcionarios públicos que utilizaron el esquema para cobros ilegales, pero esos cobros ilegales fueron al sistema económico. Y en el sistema económico no recurrieron a la cuenta personal de cualquiera de nosotros, porque si hay un movimiento de 400 o 500 mil dólares o de 12 o 13 millones de dólares, evidentemente todos los... Es decir, el dinero... no van a pasar. El dinero sucio o irregular se mimetiza, se encubre a través del sistema formal. El momento que ingresa al sistema formal, pues de alguna manera termina legitimado, ¿sí? Se lava, ¿sí? Estalla el escándalo. Y cuidado, ahí viene la frontera. Unos conociendo a sabiendas de dónde proviene y en la segunda parte, en un absoluto desconocimiento del origen, porque nadie, un empresario de 30 años, o un grupo, o un banco que tiene 30 años y que tiene grandes negocios, no va a correr el riesgo por 500,000. Sucedió además sucedió en el caso Plastiquín relacionada al grupo Meme. Tienes el caso Plastiquín, Meme. Tienes el caso Cosani, Isaías, así es. Es decir, vemos grandes grupos de una u otra manera relacionados al evento de corrupción más grande del país. Y tienes una serie de actores particulares que de alguna manera son quienes desataron, ¿sí?, estos actos en relación a estos grupos que efectivamente tienen una condición empresarial e industrial grande. Es que solamente con ellos podrían hacerlo, porque nuestro país tiene una economía todavía no con un nivel de desarrollo en el cual pueda haber una operación en bolsa de valores de varios millones de dólares sin que se note. Nuestros sistemas todavía no tienen ese nivel. Es decir, lo otro hubiese sido, como vimos en el caso Petroecuador, que hubiesen podido acceder a grandes cantidades de dinero y guardar en los techos, guardar en las paredes, guardar en caletas o guardar donde no se sabe. De hecho, en el caso Petroecuador se conoce que tienen que todavía investigar la existencia de dinero en lugares que pueden estar incluso enterrados. Esa es la otra salida. O sea, o lo entierras a lo narcotraficante o lo ingresas en el sector productivo. Exacto. Que en este caso, según las delaciones, han pasado ambas cosas. Pero lo importante acá es que no perdamos de vista, no perdamos como país de vista la verdad, lo que pasa. Odebrecht, al ser un enfoque en el cual funcionarios del más alto nivel recibieron coimas, pero impactaron en la obra pública. Y al hacerlo impidieron a su vez que otras empresas del sector privado puedan competir. ¿Qué pasó allí? Infringieron la ley de competencia del Ecuador. Y eso tiene que generar a su vez sanciones. ¿Qué dice al respecto la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? O sea, hay muchas cosas que aún no se están manejando y me apena porque estamos ante el caso de corrupción más escandaloso de nuestra historia. No el más grande en cuanto a recursos, pero el más estructurado. Bueno, es el más estructurado, es el más importante, es el caso por el cual se ha derrumbado la Revolución Ciudadana y es el caso por el cual ha caído Jorge Glass y como tú has señalado tiene muchas aristas. Estamos a punto de terminar el espacio. No quisiera cerrarlo antes de establecer una última pregunta muy rápido, que es el hecho de que tú has señalado de que no existe un discurso claro y estructurado con respecto al tema Odebrecht. ¿A cuántas aristas te refieres entonces que debemos aprender a mirar o a construir esa mirada? En primer lugar, el caso de Odebrecht tiene que definir con claridad cómo se manejó la obra pública en dos partes. Odebrecht reconoció que se benefició
por 116 millones de dólares al hacer la obra pública, al haber entregado 33.5 millones de dólares en coimas. Si eso fue así, el deber moral y ético de Odebrecht, que ahora está en un proceso de reingeniería, es transparentar eso y decirnos 33.5 millones de dólares entregados a funcionarios. Los funcionarios son nombre, apellido y monto. Porque si nos están entregando correos electrónicos con apodos para devanarnos los sesos y que entendamos acá con organismos de control y ciudadanía, no es así. Porque ellos negociaron con personas de carne y hueso. 1. 2. Si se beneficiaron con 116 millones, su obligación es decir en qué contratos se beneficiaron por eso y bajo qué concepto, para que la Contraloría de inmediato establezca el informe que corresponde. ¿Por qué? Porque eso involucra un perjuicio al Estado. Ese beneficio indebido es un perjuicio al Estado. Te agradecemos tu presencia, Diego. Muchas gracias por esta mirada distinta, todavía en construcción, sobre el tema Odebrecht. Así que, estimados amigos, esperamos que nos acompañen el próximo martes a esta misma hora en este espacio Mil Hojas a través de Telesucesos. Un abrazo para todos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas.